viendo el versículo 20 del capítulo 2, aunque hemos estado viendo desde el 16, donde hemos hablado de lo que el Señor ha mostrado, la sombra de lo que ha de venir, ¿se acuerdan ustedes? Que nadie nos robe nuestro premio con los ángeles y todo lo que se ha mostrado a través de la mente hinchada, vana de los falsos maestros, dejando la cabeza, que es el principal punto de nuestra fe, que es Cristo. Y llegamos al al versículo 20, donde dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? Preceptos son todos aquellos mandatos que ponían los judíos, los rabinos, los escribas, los fariseos, con respecto a la ley, porque no estaban dentro de la ley, pero ellos lo agregaron. Y esto provocó entonces en la gente una carga muy pesada, como decía Dani hace un momento, de manera que decía el Señor Jesús: ni ustedes mismos la pueden cargar, y quieren imponérsela a otros. Ustedes quieren que los otros hagan, pero ustedes mismos no hacen, y esto nos hace fariseos, nos hace falsos, nos hace hipócritas, que es lo que Cristo constantemente estuvo diciendo a estos hombres. Vamos a hablar el día de hoy a dos tipos de legalismo, tal vez a un tercero, que es la comida por un lado, la bebida por el otro, y vamos a hablar también, como dijo Dani, sobre los días de fiesta. Y vamos a iniciar pensando en lo que nos dice el aspecto de la comida. Nosotros podemos ver que hay detalles, hay órdenes de parte de Dios con respecto a la comida para el pueblo hebreo, para los judíos. Y estoy diciendo para el pueblo hebreo porque al principio, cuando salieron de Egipto, no eran judíos. Recordemos, eran hijos de Israel, eran israelitas. Antes de Israel eran hijos de Abraham, entonces eran hebreos. Fue cambiando el nombre de cada uno de ellos, porque fueron diferentes etapas de la historia. Entonces, a los israelitas en Levítico 11 el Señor les manda, igual que en Deuteronomio 14, del 3 al 21, lo que deben y lo que no deben comer. A veces lo pasamos por alto rápido, y no, está aburrido leer eso. Pero es interesante ver que muchas de las cosas que están puestas allí no tienen un afán científico. No quiere decir que la gente tenga que dejar de comer ciertas cosas por ciertos mandamientos especiales, pero tampoco tiene que ver con dietas particulares. El Señor mandaba desde un punto de vista de salud, porque muchos de los animales que les había prohibido a ellos transmitían enfermedades, pero ellos no sabían que esos animales transmitían enfermedades. Entonces les daba los animales más sanos a comer. No sé si me explico, pero un pez difícilmente trae enfermedad, pero el ostión sí. Y estaba prohibido comer del mar, por ejemplo, los animales que no tuvieran escamas. El cerdo trae enfermedades, la vaca no, el borrego no, entonces estaba prohibido los animales que no tenían rumen, los que no rumiaban. El cerdo tiene patas de pezuña hendida, como dice la Escritura, pero no rumiaba. Y así va poniendo diferentes cosas que le daban protección y salud a su pueblo, por un lado, pero por otro lado les obligaban a guardar una disciplina determinada, que es lo que el Señor quería realmente imponer, una disciplina para los hijos. Ahora, cuando Cristo vino, entre otras cosas, y muy al principio del Evangelio de Marcos, Él quita esta regla. En Marcos 7:19, dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y está hablando de los malos pensamientos, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de ella lo que contamina. Pero esto lo estaba haciendo el Señor para hacer notar que la comida, toda la comida era sana. Ya, y lo dice mismo Marcos, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. No dejó ni uno pendiente. Si fuera necesario, y esto está hablándolo y lo podemos ver un poco si estamos viendo Evangelio en un libro narrativo. Y lo volvemos a ver en Hechos de los Apóstoles, que también es un libro narrativo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 10 al 15, dice, hablando de Pedro, y tuvo gran hambre, y quiso comer.
Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Hechos 10, 10 al 15. Y le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo. ¿Qué quiere decir algo semejante a un gran lienzo? Que no era un gran lienzo, ¿verdad? Algo semejante, parecido. En el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común, o sucio, o impuro. Y todavía, por si nos queda alguna duda, en la carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 27, ya el Señor pone nuevamente en un plan ya prescriptivo, ya en una orden, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed, ¿qué dice? De todo lo que se os ponga delante, sin preguntar por motivos de conciencia. Ahora puedes comer lo que te inviten en casa del incrédulo. Y si te invitan moronga y quieres comértela, cómetela. Si no te gusta, no te la comas, pero si te gusta, cómela, no pasa nada. Antiguamente había muchos mandatos dentro de la iglesia y no se podían comer ciertas cosas y había un montón de cosas raras que por ahí venían. Algunos autores creen que Pablo no se está refiriendo aquí a las prohibiciones de la ley del Pentateuco, sino que está pensando más en las prohibiciones que tenían los pueblos paganos de alrededor. Porque si no todos nosotros nos ubicamos un poquito en el mapa, nos damos cuenta, por ejemplo, de que Grecia está muy cerca, entre comillas, de la India. Y que los pueblos indígenas o hindúes venían, y lo mismo todos los pueblos de la zona, venían hacia la zona de Grecia, de Asia Menor, para hacer comercio y de todo lo demás. Y dentro de todo esto, algunos de los que eran griegos y fenicios viajaban a todo el mundo y traían costumbres de todos lados. Entonces, algunos autores suponen que más bien tenía que ver con aquellas creencias que tenían algunos de los pueblos hindúes, como era el hecho de que no se podía comer la carne, y todavía no la comen, porque a lo mejor te encuentras ahí un pariente. Como reencarna, tú no puedes matar un animal porque a lo mejor te vas a comer allá a tu tío. A lo mejor es un cerdo, a lo mejor amaneció como gusano, o a lo mejor vino como vaca. Por eso es que los hindúes ni siquiera tocan las vacas y se pueden morir de hambre, pero no se comen una vaca, aunque esté allí. Porque a lo mejor encuentran allí, les digo, a la abuelita o al tío, qué sé yo. Entonces, aquí están puestos leyes que no tenían por qué estar dentro del pueblo judío, pero para aclararlo más, lo pone de esta manera. Fíjense bien, entre otras cosas había también leyes sobre el ayuno. Leyes sobre el ayuno que fueron parte de la ley en un momento dado, pero que tenía ciertas restricciones que no son las que impusieron los fariseos. Dice en 1 Samuel 31:13, fíjense, Samuel está hasta por allá al principio de la escritura. Es de los libros que vienen casi después de Josué. Y dice: y tomando sus huesos, estaban hablando de Saúl, y tomando sus huesos los sepultaron debajo del árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿De acuerdo? Ellos ayunaron 7 días. ¿Estaba mal el ayuno? No. Ellos estaban dolidos por la muerte de Saúl y estaban manifestando de esta manera su dolor por esta razón. Y después de esto podemos ver en Lucas 18:12, Lucas 18:12, si no oyen los versículos les voy a pedir que no se lo estén pasando, porque me distraen. Por favorcito. Lucas 18:12 dice: ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién lo dice? Un fariseo. ¿Por qué? Porque el ayuno de 2 veces por semana que estaba presumiendo, lo estaba narrando a todos los que estaban alrededor de él, primero no le importaba a los demás. Y número 2, no era obligatorio que ningún hombre ayunara 2 veces por semana. Todavía en la actualidad la gente ayuna y no hay ningún impedimento en que la gente ayune, pero no se ayuna porque voy a privar a mi cuerpo de comida, sino porque el tiempo de comida lo voy a aprovechar para orar y para estudiar la palabra de Dios.
Ese es un fundamento distinto para el ayuno. Todavía podemos encontrar otro ayuno muy distinto que nos dice Isaías. Muy, muy distinto. Porque ese ayuno de Isaías nos habla del mal ayuno de parte de los hombres que querían, por medio del ayuno, forzar a Dios a que les diera cosas. Dice, ¿este es el ayuno que yo busco? No, Señor, lo que busco es que el ayuno de ustedes sea amar a los pobres y a proteger a las viudas y cambiar sus vidas. Una cosa completamente distinta a lo que los fariseos querían imponerle a Israel. Entonces, el ayuno es otra de las prácticas legalistas que existieron en el Antiguo Testamento, que quisieron venir al Nuevo Testamento y que los mismos falsos maestros querían imponer y que no está lejos. Les voy a mostrar que no está lejos porque es del día de hoy, que todavía hay muchas de estas leyes legalistas para muchas cosas. Ahí tienen ustedes simple y sencillamente a los vegetarianos, sobre todo los estrictos, que no comen carne porque pues la carne tiene sangre y la sangre produce maldad. Y hoy hay algún hombre que ustedes llegaron a oír alguna ocasión, Asaya Michan, que decía que las guerras en el mundo son por causa de que la gente come carne. La maldad del hombre está puesta en la carne, no en el corazón del hombre. Se desvían completamente de la verdad. Por eso digo, estos son falsedades. Las falsedades están fuera de la Biblia. La verdad está dentro de ella. Por eso era importante que ellos tuvieran tan arraigado estos problemas que también nosotros hemos tenido arraigados en nuestra vida anterior, como antes de conocer a Cristo, que todavía venimos arrastrando por nuestra propia cultura. Lo mismo que le pasó a Pedro. Allí vemos nosotros en Gálatas 2, del 11 al 13, Gálatas 2, del 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía me puse a él cara a cara porque era de condenar. Pablo está oponiéndose a Pedro y diciéndole cara a cara, de frente, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Ahí vienen mis cuates y me van a ver muy feo porque estoy comiendo con los gentiles. ¿No éramos ya un solo pueblo, ni judío ni gentil? Y a Pedro se le olvidó. Tiene que ver con el arraigo que él tenía de su propia tradición. No está, bueno, está incorrecto lo que estaba haciendo, pero estaba tan arraigado como está arraigado en nosotros muchas de nuestras tradiciones y que tenemos que arrancar. Pedro tuvo que luchar contra esto y arrancárselo. Y dice, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, dice Pablo, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Nos damos cuenta cómo contaminan? Si jalaron a Pedro, ¿cómo no nos van a jalar a nosotros? Por eso tenemos que tener tanto cuidado en lo que estamos haciendo. La práctica de los falsos maestros puede contaminar a cualquiera. Cualquiera puede caer en esto. Vamos a ver otro aspecto que también nos narra la Escritura aquí dentro de lo que estamos estudiando, y es con respecto a la bebida. Las falsas enseñanzas abarcan en el judaísmo poco de la parte de la bebida. Por eso otra vez estamos pensando que estas prácticas estaban tomadas de la parte gentil hacia el pueblo de Israel, pero de cualquier manera las querían hacer válidas, porque acuérdense que había falsos maestros del judaísmo y falsos maestros de los pueblos gentiles. De los dos había, y tenían sus filosofías raras y cosas por el estilo. Dice en Levítico, vamos a ver lo que dice sobre bebidas, Levítico 10 del 8 al 11. Levítico 10 del 8 al 11. El Señor habló a Aarón diciendo, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis a la tienda de la reunión. Levítico, ¿a quién está dirigido? A los sacerdotes. Esto que estamos leyendo es impuesto a los sacerdotes. Dice, ni tú ni tus hijos cuando entréis en la tienda de la reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor ha dicho por medio de Moisés. En número 6, del 1 al 4, el Señor dice,
Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o mujer que haga voto especial o voto de nazareo o nazareo, para dedicarse al Señor se abstendrá de vino y licor y no beberá vinagre, o sea, ni vinagre, ya sea de vino o de licor, tampoco beberá ningún jugo de la uva, ni comerá uvas frescas ni secas. Todos los días de su nazareato no comerá nada que se hace de la vid, desde las semillas hasta la cascarita. Nada. Y aquí viene una parte muy interesante, porque en el libro de los Jueces, capítulo 3, versículos 4 al 5, encontramos este relato. Está hablándole a una mujer, no da su nombre. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar. Vamos al versículo 7 que dice, pero él me dijo, he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y desde ahora no beberás vino ni licor ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno de materno hasta el día de su muerte. Versículo 14, no comerás nada que venga de la vid, y no beberá ni vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde de ella todo lo que le he mandado. ¿De quién estamos hablando? De Sansón. A Sansón se le dio, más bien a la madre de Sansón se le dio este nombre. Curioso que no habla de la mamá, ¿cómo se llamaba? Lo quise investigar y no encontré quién era. Pero vamos a ver la otra parte por la cual el Señor limita el alcohol. Acuérdense que el voto de Nazareo era un voto voluntario, pero en el caso de Sansón se le fue impuesto. Por ejemplo, un nazareo fue Juan el Bautista. Él no tomaba vino ni nada por eso. Lo dice el Señor clarísimamente. Pero el voto ya no rige para la iglesia. Nunca ha habido un voto que vaya por ese lado. Isaías 5 del 11 al 12. Isaías 5 del 11 al 12. Este ya es un poco más para acá. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa y pandero y flauta y vino. Ya vemos qué tipo de personas son. Amós 6:6. Los que beben vino en tazones del altar se ungen con óleos más finos, pero no se levantan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al destierro a la cabeza de los desterrados y acabarán en los banquetes de los disolutos. Otra vez el vino en medio. Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga no es sabio. No está prohibido que tomes una copa de vino, está prohibido que te embriagues. Clarísimamente lo dice la Escritura. Con respecto a los líquidos, no hay muchas prohibiciones, si acaso para los líquidos o vasos que han sido contaminados por cadáveres o por insectos. O sea, tú no podías beber el agua de una copa que hubiera sido contaminada porque hubiera caído de un gusano. No se podía tomar. A veces, según el tipo de contaminante, el vaso tenía que ser destruido de plano, sobre todo los que eran de barro. Y si era de metal fino, en un momento dado había que meterlo al fuego para que el fuego lo purificara. Qué chistoso, ¿no? Porque se usaba desde entonces y ahora se sigue utilizando. Esto nos lleva entonces a entender algunas cosas que eran importantes, pero nos lleva a prohibiciones que vienen en este caso de parte de los gentiles, porque es posible que, queriendo imponer una forma de vida más estricta, ellos prohibieran que la gente tomara hasta alcohol de cualquier tipo. Yo me acuerdo que nosotros así se nos enseñó hace muchos años: no puedes tomar ni la más mínima gota de vino. No existe en la Biblia ningún mandato de esta naturaleza, y Cristo mismo tomó vino. Ahora hay que ver qué tipo de vino. No vamos a entrar en esto el día de hoy, pero sí es importante saber que había diferentes tipos de vinos, y el que tomaban muchas veces entre ellos venía rebajado. No me meto en este otro libro. No hay otro indicio, no hay otra razón por la cual la gente deba de abstenerse de bebidas o de comidas que no fuera el legalismo de los fariseos, el legalismo de los filósofos y las ideas que cada uno trajera arraigadas de sí mismo, pero no hay más por este lado.
Vamos a entrar a los días de fiesta, que es otra de las razones por las que había mucha división. En este caso nos dice la Escritura, el pueblo judío sí participaba en los días de fiesta y esto era parte importante de su cultura. Pero los falsos maestros querían obligar a la iglesia, a los nuevos creyentes en Éfeso, en Colosas, en Corinto, a obedecer los días de fiesta judíos, como en la actualidad está pasando con algunos grupos que dicen que tienes que obedecer guardar el sábado. ¿Alguna parte del Nuevo Testamento dirá que nosotros tenemos que guardar el sábado? No hay ni una. Dos cosas terminaron con el Antiguo Testamento. Una, la observación del sábado, y dos, el diezmo legal. Las dos cosas no se imponen. Ahora se impone la ofrenda y se imponen otros detalles que vamos a ver ahorita. Aquí teníamos 3 tipos de días: los días anuales, los días mensuales y los semanales, que posiblemente Pablo estaba pensando en todas estas fiestas anuales, por ejemplo. Uno de ellos, la Pascua, o los panes sin levadura, o la siega, o Pentecostés, o los tabernáculos, o el Yom Kippur, el día del perdón. Eran días de fiesta, no eran días de sufrimiento. Ni siquiera Yom Kippur era un día de fiesta porque habían sido liberados de su pecado. ¿Me explico? Ahora los judíos es el único día de fiesta que guardan todos los judíos en todo el mundo. Y vean ustedes cómo ese día cierran hasta las fábricas y todos los lugares donde hay personas que son del pueblo judío. Todas estas fiestas llevaban un protocolo establecido. Ese protocolo establecido se llamaba Seder. Es decir, ahí se explicaba cómo debía de realizarse la ceremonia. Si ustedes recuerdan un poco, en la Pascua estamos recordando a Israel allá en el tiempo en donde viene el momento del Éxodo, en donde el Señor les dice: y vas a comer con los pies calzados, con tu bordón al lado, con idea de que vas a salir, panes sin levadura para que no se les contaminen al salir del pueblo, hierbas amargas para que te acuerdes de lo amargo que fue la tierra en Israel, y cuando tus hijos te pregunten cómo es y por qué estamos haciendo esto, tú les puedas decir cómo es que se hace. Y entonces se forma la tradición de cómo se debía de celebrar la Pascua, cómo se debía de celebrar los tabernáculos y cómo se debían de celebrar cada una de las fiestas judías. De allí viene la información. De allí los judíos fue que empezaron a hacer todo este tipo de fiestas y a guardarlas. Pero esto nos llevaba a puntos en donde también por el tiempo iban a ceder. La Pascua tiene un punto aparte en el sentido de la celebración, porque nosotros estamos como cristianos recordando la muerte de Jesús como aquel Cordero Pascual que murió para salvar al pueblo judío. Y nosotros recordamos ahora ese Cordero Pascual como el Señor que vino y derramó su sangre por nosotros, y por la sangre derramada, inocente, igual que en el caso del Éxodo, la sangre derramada inocente de corderos que no tenían nada que ver con el pecado, fueron liberados de la muerte. Ellos de forma física y nosotros de forma espiritual. Ellos con corderos que no tenían más que la forma de animales, pero Cristo, la sangre perfecta del hombre perfecto que fue solamente satisfecho a Dios. Esta es la diferencia entre unas y otras fiestas, por eso es que no se pueden igualar. Por eso es que el creyente no tiene por qué seguir esas fiestas, no tiene por qué seguirlas más. En Marcos 2:27, que mencionó también Dani, nos dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ya vimos nosotros en Hebreos 7 del 12 al 13, lo vimos la semana pasada y lo recuerdo nada más rápido, es cuando cambia el sacerdocio. Primero el sacerdocio venía, como lo vimos en Levítico, de la tribu de Leví, y todos los levitas eran parte del sacerdocio, tenían diferentes funciones. Unos preparaban el arca, otros la cargaban, unos podían entrar al templo, al santo de los santos, otros, aun siendo levitas, no podían entrar. Nadie podía tocar el arca ni sus utensilios. Recuerden lo que le pasó a Usa, que queriendo ayudarle a Dios a que no se le cayera su arca, metió la mano y murió, porque no era levita, ni tenía razón de por qué tocarlo, no importaba si se cayera. Él no debía de haberlo tocado. De allí viene parte de esa tradición, pero en fin, esto nos lleva a pensar que todo esto es parte de la historia de Israel, un libro de narrativa que no nos va a llevar a obedecer todo lo que el libro de narrativa dice, porque es nada más información para el Nuevo Testamento.
La reunión del primer día de la semana, perdón, una reunión del sábado que ellos tenían fue establecido desde Génesis, capítulo 2, en donde el Señor le dice, primero nos recuerda el capítulo 1 que el Señor descansó el sexto día, el séptimo día. ¿Recuerdan ustedes? Séptimo día. Séptimo día quiere decir que los días en aquel tiempo, lo mismo que ahora en la época actual de los judíos, no tienen nombre, tienen número. Primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el séptimo, pero no tienen nombre como le pusieron los occidentales, en donde le llamaban Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Eran nombres de dioses. Los judíos no querían contaminar ni siquiera esos días con nada que no fuera el simple número que se le daba cada día. Por esas razones que en todo caso se quedó para el pueblo judío y para los pueblos antiguos el sábado como día de reposo, que no era un día de reposo en el sentido de no hacer nada, sino era un día de reposo dedicado a Dios. El Señor reposó. No dice se cansó y tuvo que descansar y tuvo que sentar y quedarse quietecito después de la creación. No. Es que Dios dejó de crear, pero todavía seguía sosteniendo el universo. Y para enseñarnos a nosotros que había un día de la semana que tenía que dedicársele a Él. Después de ese tiempo, y ahora desde el punto de vista cristiano, el sábado cedió su lugar al domingo. Si lo vemos desde el punto de vista latino, quiere decir Dominus Dei, el día del Señor. De allí viene la palabra domingo. Pero que nos lleva a obedecer lo que los mismos apóstoles hicieron y dejaron como tradición, a reunirse el primer día de la semana, nos lo dice desde Hechos de los Apóstoles en varias ocasiones, en donde se conmemoraba el primer día de la semana. Primero, porque fue el día que Cristo resucitó. Segundo, porque ellos se reunían todos los días de la semana a partir del pan, no era nada más el puro domingo. Pero ya se quedó establecido esto y quedó como costumbre, tanto así que si nosotros vemos en Apocalipsis 1:10, nos dice la Escritura que Juan estaba ese día en el Señor el primer día de la semana. Estaba en el Espíritu, fue el primer día de la semana en donde él estaba hablándonos nuevamente del primer día de la semana, otra vez haciendo mención de esto como cosa importante para el pueblo cristiano. De tal manera que aquí se recuerda la gloriosa resurrección y muerte y resurrección de Jesucristo. Para los colosenses, sin embargo, los días eran sagrados en otro sentido. ¿Nos damos idea? Otra vez, diferencias entre judíos y gentiles. Porque los días para ellos tenían que ver. Acuérdense que nosotros tenemos todavía días por ahí que nos alteran. El martes 13, el viernes, cosas así. Y son días en donde la gente no quiere hacer o quiere hacer cosas porque esos días son favorables. Los astros, la numerología, todo esto nos lleva a días especiales y particulares que tenían también los gentiles y que también tendría que haber sido echado fuera por parte del pueblo cristiano, porque ya no tenía que pedir ni que restringir la libertad de nadie. Ahora, no nos dejemos de perder de vista nosotros, no nos perdamos de vista en que Dios nos ha llevado a una libertad extraordinaria que no tuvieron nunca en el pueblo judío, pero que ahora el creyente sí tiene. ¿Por qué no tiene que estar sujeto a todos esos mandatos? Démonos cuenta. 613 mandamientos que hacían imposible la vida de todo el mundo. Ahora viene distinto. Ahora el creyente ya no vive bajo la ley judía, sino ahora vive bajo la ley de Cristo. De tal manera que tendremos que entender esto, fíjense bien. La persona que juzga al creyente por causa de no vivir bajo la ley judía, en realidad está juzgando a Cristo. Lo vuelvo a repetir. La persona que juzga al creyente por causa de no vivir bajo la ley judía, en realidad está juzgando a Cristo. Porque dice, Jesús no dejó las cosas ordenadas, correctas. No debe de celebrarse como Cristo dijo. No debe de hacerse de acuerdo como lo dije, que el Espíritu Santo ordenó y mandó a la iglesia, sino como yo digo. Y entonces empezamos a celebrar otros días de la semana. Empezamos a tener miedo por algunas cosas que están sucediendo. No hay nada de esto que tenga que ser, ni por qué tener miedo nadie por las cosas que estén sucediendo. Fíjense bien qué tremendo es someterse a preceptos de comida cuando aquel que fue anunciado por el maná en Israel
el pan que vino del cielo. ¿Se acuerdan que él mismo lo dice? Un pan que se acababa. A la samaritana se lo dijo. Un pan que todavía después volvieron a tener hambre. Vino, pero ya de una manera diferente, porque él se ofreció como pan de vida. Como aquel pan que lo comía le daba la vida. Y allí nos viene esta situación. Por eso no podemos dejar que la Pascua de Éxodo 12 nos lleve a una observancia para una perfección espiritual de ningún tipo, porque nuestra Pascua es Cristo y no volvemos a celebrarlo nunca más. ¿Qué justificación entonces habría para que el mundo gentil observara el sábado judío? Ninguna. A partir de entonces todo aquello termina. El que trae el descanso, el Señor que trae el descanso, exhorta a todos que vayan a Él. El descanso está en Cristo. El sábado, si quisiéramos ponerlo de alguna manera marcado, está en conocer a Cristo y recibir la salvación. Ese es nuestro verdadero sábado, nuestro verdadero día de reposo, nuestro verdadero sábado, la del descanso en Cristo. Pero nos acercamos al Señor solamente en el primer día de la semana. No nos olvidemos que todos hemos sido testigos de prohibiciones absurdas donde nos habían infundido hasta miedo. ¿Algunas que les recuerde? ¿Se acuerdan ustedes? Día de Muertos, Navidad, Halloween, faldas cortas o largas, cabello largo, prohibición de maquillaje, maldiciones ancestrales, el temor a los trabajos de la brujería, temor insano al diablo y muchas otras cosas más. Todo esto se acabó porque Cristo en nosotros nos da toda esa libertad. Y ahora no tenemos que pensar o tener miedo por lo que Cristo, por lo que nos puedan decir, de importar, o lo que nos quieran traer, de lo que todo hombre pueda tener de Cristo, pueda temer en ese sentido. Efesios 4:13 dice lo que Cristo quiere del hombre. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Hay mucho más que pensar en estos días y vamos a dejarlo para la siguiente semana, porque ahora tenemos que ver algo más sobre esto. Abstención de comidas y bebidas. Pero yo lo que quiero que nos quedemos en esta semana es con esta idea importante. No tenemos que estar sujetos a la ley. No tenemos por qué tener rígidas tradiciones de otros lados, porque Cristo no las dejó. 2 mandatos dejó Cristo, que fue el bautismo y la cena del Señor. Solo 2 mandatos para su iglesia. No dejó ningún ritual. Es más, quitó todos los rituales que tenían los fariseos y los eliminó, dándole al hombre la libertad para amar a Cristo como Él quiere y para servirle a Él solamente. Ahora la pregunta es, ¿estoy sirviendo a Jesús de acuerdo a lo que Él me pide? ¿Estoy disciplinando mi vida como Él quiere? ¿Estoy ajustándome al patrón de órdenes que Él dio, muy claras, eso sí, a través de todas las cartas de los apóstoles? ¿O me estoy haciendo tonto? Señor, te damos gracias en esta mañana para que tú nos lleves a entender lo importante que es servirte a ti solamente. Ayúdanos, Señor, a acabar nuestras tradiciones, a quitarnos todas estas cosas que nos van quedando todavía como parte de nuestra vida, para que nos lleves al amor y al conocimiento de tu palabra y a ser cada día más hijos tuyos. Te pedimos, Señor, por las personas enfermas, por quienes oraremos al final, para que tú les cuides y les guardes, Señor, tanto de nuestra iglesia como de las personas que no conocen tu palabra. Y también te pedimos por nuestros familiares y amigos que todavía no se convierten. Llévanos al arrepentimiento, Señor, llévanos a entender qué es lo que realmente de tu palabra importa para poder vivir en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.